Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comenzar revisando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Empezaremos entonces revisando el evento más importante que había en el día de hoy, que son los datos del IPC en Estados Unidos. Como podéis ver, se han cumplido las previsiones, se esperaba una caída del 6,4 al 6%, y ese ha sido el dato que hemos tenido en el día de hoy, un 6% del IPC. En este caso, ¿de qué forma podemos interpretar esto y sobre todo de cara a la decisión de tipos que tenemos la semana que viene, si no recuerdo mal? Lo revisamos ahora en un momento. Sí, efectivamente, el miércoles 22 de marzo tenemos la decisión de tipos de interés en Estados Unidos, porque luego, por ejemplo, también tenemos el jueves 23, pero en Reino Unido. Aunque nos vamos a centrar en la de Estados Unidos. Y esto que comentábamos en el día de hoy, los datos del IPC, es muy importante porque estos datos no son peor de lo esperado, que eso sí que podría incentivar un poco más a una subida de tipos, pero con estos datos podrían tener un poco más de margen, ya no solo incluso para haber alcanzado el máximo, el tope de los tipos de interés, sino ya no valorar una subida de 0,5, que yo creo que pudiese ser el peor escenario, sobre todo para el sector bancario en el momento que está viviendo. Entonces, ahora mismo, de hecho, lo que más se está valorando en el mercado es una subida de tipos de 0,25. Y eso supondría incluso que podremos estar ya muy cerca de lo que es ese tope, porque lo que se espera es que incluso al alcanzar el 5% ya finalicen con las subidas de tipos. Veremos a ver si acaba siendo así, pero por el momento eso es lo que está intentando anticipar un poco el mercado. Es cierto que antes de todo lo que ha comenzado a suceder en los últimos días con el sector bancario, sí que se podría llegar a esperar una subida un poco más agresiva, teniendo en cuenta que los objetivos de inflación todavía no se han cumplido. Recordad que el objetivo es el 2%, pero ya se valoraba, si no recuerdo mal, lo comentábamos en el vídeo de ayer, que los próximos 3 años podríamos estar viendo la inflación en torno al 2,7%, que eso sería un poquito por encima de ese objetivo. Entonces yo creo que igual deciden tirar más por lo que es el subir el objetivo o incluso no llegar a alcanzarlo, aunque lo tuviesen en mente dejarlo más o menos como está, porque por el momento, como veis, se ha cumplido la previsión que había para el día de hoy y no es tan negativo como podría haber sido como en la anterior ocasión. Recordemos que la anterior vez que tuvimos datos del IPC en Estados Unidos, hubo datos peores de lo esperado y eso sí que hubiese sido más preocupante. Pero ahora mismo creo que sí que podría dejar un poco más de margen para pues ya casi alcanzar ese pico de los tipos de interés. Así que nada, veremos a ver la semana que viene. Por el momento esto es todo lo que hay que comentar sobre este tema. Pasamos a otros temas también bastante interesantes. En este caso comenzamos comentando alguna noticia que, como os decía en el vídeo de ayer, me era imposible comentarlo todo. Y he rescatado esta, que como os digo es de ayer, pero que considero bastante interesante. Ya comentábamos que parecía ser que lo que es el capital de USDC lo iban a poder recuperar en lo que era el día de ayer. Parece ser que USDC no tiene reservas en Signature Bank actualmente. Y está anunciando Circle, que es la empresa que tiene USDC, que van a comenzar a automatizar lo que es el minteo y el... ¿cómo se dice? Como un reclamo, un canje automático de lo que son los USDCs, pero con unos nuevos partners bancarios. No se ha comentado del todo quiénes son estos partners bancarios, así que bueno, habrá que tener cuidado porque sabemos que el sector bancario en general tiene un problema bastante gordo ahora mismo y a ver si esos partners en el futuro vuelven a tener problemas como por ejemplo tuvo Silicon Valley Bank. Así que nada, esto por un lado. Comenzamos ahora comentando una noticia de, bueno, esto va a ir un poco más relacionado luego con el técnico, pero estamos viendo ahora mismo en este último retroceso, que luego comentaremos como os digo, una liquidación bastante importante de longs. Mucha gente ha comenzado a entrar por FOMO, que ya sabéis que yo siempre intento pues
inculcaros el que no intentemos operar siguiendo al precio. Sí que es cierto que hay que operar con la tendencia, pero no persiguiendo al precio en el momento en el que está subiendo. Cuando el precio sube, tienes que esperar a los retrocesos para poder comprar. De igual forma que cuando cae, tienes que esperar a los retrocesos para poder vender. Entonces, para que veáis lo que sucede, porque bueno, luego estaréis viendo en el gráfico qué es lo que ha pasado de una forma mejor, porque aquí este gráfico es un poco feo, pero bueno, las liquidaciones de longs que está viendo ahora mismo son bastante importantes. Seguimos comentando algunas noticias. Parece ser que ha habido el depósito individual más grande de Bitcoin desde todo lo que sucedió con el colapso de Luna. Y esto ha sucedido en Binance. Serían más de 500 millones de dólares. Continuamos aquí con otra noticia. En este caso, una opinión de Michael Burry, que ha dicho que él piensa al menos que esta crisis podría resolverse relativamente... Bueno, relativamente no, eso me lo he inventado. Dice muy rápidamente, pero bueno, en general rápidamente. Y dice que él personalmente no ve ningún peligro en lo que está sucediendo. Es su opinión, al ser una persona que es bastante reconocida en el mundo de la inversión, pues he querido compartir este comentario que ha dicho con todos vosotros, para el que le pueda interesar más que nada. Y luego, algo muy importante que vamos a estar revisando ahora es la siguiente wallet. Y diréis, ¿por qué estás revisando esto, que es un poco más análisis on-chain? Y es nada más y nada menos por lo siguiente. Esta wallet, según lo que se está comentando, probablemente es la wallet que tiene ese billón o esos 1.000 millones de BUSD que comentaba CZ que iba a comprar en Bitcoin, BNB, Ethereum y otras criptos. Que eso ya lo comentábamos en el vídeo de ayer. Y parece ser que esa compra todavía no ha comenzado. Lo que sí que es curioso, que me he fijado hace poco, es que en el día de hoy a la mañana, porque esto lo comenté en el grupo de afiliados, había en torno a eso, 1.000 millones de BUSDs. ¿Qué sucede? Que ahora mismo hay unos 30 millones menos. ¿Podrían haber iniciado ya esas compras? No lo sabemos, pero sí que es cierto que aquí ha caído un poco lo que había antes. Habrá que estar siguiendo esta wallet a ver si vemos que drásticamente comienza a reducir esta cantidad de BUSDs. Pero este podría ser la wallet que tenga esos holdings que se van a destinar a esa compra. Por lo que en el momento en el que veamos que esto comienza a caer, habrá que estar atentos a ver si esas compras se ven reflejadas en el precio. Así que nada, vamos a revisar lo que es el gráfico de Bitcoin, que también está viendo bastante movimiento. Pero no sin antes revisar el SP500, porque sí que es cierto, y me podéis disculpar, que se me olvidó ayer por completo en el vídeo, más que nada porque había tantas cosas que comentar que se me pasó, así que disculpadme. Bien, ¿cómo estamos viendo la situación en el SP500? Pues parece ser que está encontrando cierto equilibrio el precio en estos niveles. Como veis, teníamos aquí marcadas varias zonas, estas dos estaban un poco juntas, pero parece ser que de momento han sido suficientes como para soportar al índice en estos niveles. Llegó a alcanzar aquí incluso la segunda zona, pero más o menos se ha mantenido por encima de la primera. Esta estructura que tenemos, yo sinceramente a nivel operativo creo que ya no es interesante y de hecho lo que voy a eliminar por lo menos son las etiquetas. Pero sí que es cierto que nos ayuda todavía a ver un poco el contexto en el que estamos. Recordemos que tuvimos un rechazo muy importante dentro de la estructura, lo que nos denotaba debilidad en el mercado, pero el estar encontrando cierto equilibrio en estos niveles podría ser positivo. Ahora bien, a nivel operativo tenemos que ver que pues nos da cierta estructura para que nosotros podamos analizarla y poder sacar algunas conclusiones para la operativa. Por el momento el desarrollo es bastante justo y de hecho yo creo que a priori ahora mismo no podríamos analizar mucho más allá de que estamos en una zona de posible equilibrio y que por lo tanto si continuamos viendo en los próximos días, semanas incluso, el SP500 en esta zona, entonces sí que podríamos intentar sacar más conclusiones. Bien, esto por parte del SP500 y ahora vamos a revisar Bitcoin, porque Bitcoin ha tenido muchísimo movimiento en el día de hoy. Vamos a comenzar revisando el gráfico diario.
Sí, para que veamos un poco la situación en la que estamos actualmente. Bueno, lo más importante aquí es recordar esta resistencia que tenemos en los 25.200. Como comentaba en el vídeo de ayer, es muy importante que después de esta búsqueda de liquidez, el precio haya conseguido la suficiente fuerza de compras para conseguir romper esta resistencia, porque en esta resistencia ya hemos visto como en 2 ocasiones los vendedores han entrado de forma agresiva y no han permitido al precio subir de esta zona. Y ahora parece ser que están volviendo a aparecer. O sea, mirad qué mecha hemos dejado. Y de momento el cierre habrá que esperar todavía unas cuantas horas. Pero de momento estamos por debajo de esa zona. Y eso no son signos de fortaleza que digamos. Entonces, igual Bitcoin necesita todavía buscar un poquito más de liquidez, que dentro de lo que cabe sería algo normal. O sea, no creo que fuese tampoco algo súper negativo, que tuviese ahora mismo incluso otro retroceso más. Pero sí que es cierto que cuanto antes rompa esta zona, mayor será la muestra de fortaleza que nos estaría indicando. Este tipo de movimientos ya sabéis que no son sostenibles en el largo plazo. Los movimientos, cuando vemos que son tan verticales, luego tienden a tener también retrocesos bastante agresivos, como por ejemplo este que tuvimos por aquí. Recordemos que veníamos de un impulso, teníamos este retroceso y esto es totalmente normal en una tendencia. Entonces, ver que el precio se dispara de forma tan agresiva quizás no es tan sostenible en el largo plazo y luego podría llegar a generar también retrocesos importantes, con lo que un retroceso en estos niveles para consolidar algunas de las resistencias que hemos roto como soporte creo que sería algo bastante positivo para el precio. Ahora bien, a nivel huellas, en cuanto antes rompamos, es que no quiero decirlo en cuanto a tiempo porque el tiempo al final es muy relativo, pero tampoco podemos ver que le cueste demasiado romper esta zona, porque es una zona donde hemos visto intención vendedora en el pasado y es muy importante que después de esta búsqueda de liquidez el precio tenga esa fuerza, porque si no estaría demostrando que en estos niveles los vendedores logran controlar al precio con esas ventas agresivas, que por el momento, como veis, este rechazo lo que nos está indicando es que efectivamente han entrado vendedores de forma agresiva una vez más en esta zona. Y a no ser que los compradores vuelvan a intentar presionar al alza, le va a costar al precio, porque al final se está agotando ese momentum alcista que traía. Y por el momento, si la situación no cambia hasta lo que es el cierre del día, que todavía, como veis, quedan unas 3 horas 40 minutos más o menos, pues entonces sí que podríamos valorar incluso un nuevo pullback para ver si luego otra vez consigue atacar estos niveles. Como os digo, cuanto más veamos que le cuesta, deberíamos de interpretar como que el momentum alcista no está siendo capaz de romper esta resistencia y que los vendedores en este nivel tienen una presión bastante importante. Así que, como os digo, será importante romper esta zona. De hecho, es que si rompemos esta zona y los compradores siguen presionando, hay que ver que en estos niveles prácticamente no hay volumen. Porque si rechazamos esta zona, en este caso a la baja, lo más probable es que busquemos zonas de volumen como por ejemplo los 23.027 más o menos, justo también donde tenemos aquí lo que es stop trash del pasado. Y esto podrían ser los niveles donde intenten volver a entrar esos compradores. Pero si rompemos esto con fuerza, los compradores siguen presionando y quizás ya no hace falta tanta agresividad a la hora de comprar, ahí sí que se podría disparar incluso hasta romper esos 29.000 que tenemos también como una resistencia luego más adelante en cuanto sigamos subiendo. ¿Qué sucede? Que primero hay que romper esta resistencia, que a priori parece ser que es la más dura porque ya son 3 las ocasiones en las que hemos testeado este nivel. Esta sería ya la tercera, si acabamos cerrando el día por debajo. Y esto implica una pérdida de momentum alcista, como os comento. En el gráfico de 4 horas lo podemos ver de esta manera. Sí que es cierto que la vela de 4 horas se ha recuperado un poco. Yo creo que debido a esta presión compradora que ha entrado en torno al VWAP semanal, como veis, el precio ha rechazado.
hemos llegado al VWAP semanal y en cuanto hemos alcanzado el VWAP semanal han empezado a entrar esas compras. Lo vemos de hecho también aquí en el volumen reflejado cómo ha habido cierta absorción por parte de los compradores. Ahora bien, si vemos que en esta zona no consigue aguantar, porque la presión compradora que está entrando en torno a este nivel no está siendo suficiente, ahí entonces sí podríamos intentar buscar niveles operativos más bajos para ver si buscando más compradores es luego capaz otra vez de romper esta zona. De momento no es un buen indicio. Sí que es cierto que el contexto todavía no ha cambiado por completo. Un cambio de contexto importante sería si volviésemos a reingresar en el rango. Yo creo que ahí la situación sería muy preocupante, pero ya os digo que a corto plazo que tengamos un retroceso tampoco considero que sea el final de este movimiento alcista que estamos viendo en el medio plazo. Pero es importante que cuanto antes rompamos esta resistencia en los 25.200. Así que nada, vamos a revisar también las otras herramientas, a ver si podemos ver algo más interesante. Vamos a poner por aquí Bookmap. Perfecto. Vemos aquí, por ejemplo, en los 25.300 cómo entraban también compradores a proteger al precio, pero las ventas que han ido entrando han sido muy agresivas y han ido absorbiendo estas zonas de compra. De hecho, si veis aquí el precio, mirad en este retroceso cómo ya empezaban a poner otra vez órdenes de venta, por ejemplo aquí en los 24.630. Aquí también empezaron a entrar algunas ventas sobre los 25.170, intentando que el precio no subiese más. Y luego comenzaron a entrar los compradores aquí para proteger a ver si conseguían romper esta resistencia que tenía por el camino. Ahora mismo hay una lucha muy importante en estos niveles, porque los compradores obviamente quieren llevar al precio a niveles operativos más altos, pero la presión vendedora que hay en estos niveles es muy importante, como hemos estado viendo. Vamos a ver si vemos alguna otra zona interesante. Aquí veíamos también cómo empezaban a entrar compradores en los 24.000 cuando hacía un amago de caer un poquito más, pero por el momento han retirado ya esas compras otra vez. No parece ser que haya nada más interesante que comentar por aquí, así que vamos a poner el multibook. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a poner un poquito más de color a esto. A ver si... Mira, pues hoy parece ser que sí que está cargando bien, qué bien. Me preguntasteis, y ya esto digo ya desde el pasado, si cuando estamos viendo este gráfico falta información, si eso se debe a la manipulación que hay en el mercado, y no. Simplemente es probablemente que desde el backend de la aplicación no se está cargando bien la información en lo que es el gráfico, o sea que no tiene nada que ver con el mercado. Es más problema de la aplicación. Pero bueno, ¿qué os quería comentar aquí? Veamos aquí bastantes zonas de ventas en el pasado. Luego aquí comenzaron a entrar algunas compras, pero ojo porque estas compras creo que no se han absorbido. Creo que no se han absorbido, ¿eh? Porque mirad, cuando el precio iba alcanzando estos niveles, comenzaron a retirar las compras que había en estos niveles de aquí. Y luego esto no sé yo si se habrá absorbido, sinceramente. Aunque así a primera vista parece que sí. Yo diría que sí, que se han absorbido por lo menos estas últimas. Mira, estas de aquí no. Como veis el precio cayó y ya no estaban estas órdenes. Yo creo que estas de aquí sí se han absorbido. Pero aquí hubo un movimiento bastante extraño, ¿eh? Porque aquí cuando comenzaba a caer el precio empezaron a retirar esas órdenes de compra. Y también aquí creo que ha pasado algo parecido. A ver que hagamos un poquito más de zoom. Sí, aquí ha pasado algo parecido también. Mirad cómo había órdenes de compra y de repente las han quitado. Un poquito de spoofing. Vamos a ver ahora mismo cómo está la situación. A ver si podemos comentar algo más. Y esto es parecido a lo que ya veíamos en el otro gráfico. Lo que vemos es una zona de ventas también bastante importante en los 25.530. Y bueno, vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Vamos a cargar por aquí los de medio plazo como siempre. Y a ver si esto ha cambiado, aunque yo diría que está... Bueno, un poquito sí que ha cambiado. Vemos en el timeframe de 12 horas como hay un 57% de shorts frente a un 42% de longs.
En el resto de timeframes está más o menos 50-50 la cosa, así que tampoco habría mucho que comentar. No sé muy bien qué le está pasando a este mapa, porque como veíais antes no había cargado. Y no sé si es que este tendrá algún tipo de problemas esto de aquí. Si no, podemos revisar este. Que este parece ser que sí que ha cargado bien, pero este le está costando. Y no entiendo yo muy bien por qué. Porque el otro día iba bastante bien. Bueno, pues nada, revisamos esto. Y si no carga el de abajo, pues cargará el de arriba, sin problema. A priori, sí, mirad, está otra vez fallando. Es parecido a lo que sucedía ayer. No sé muy bien por qué será. Esto tampoco es manipulación, o sea, esto simplemente es de la plataforma. Que de Kingfisher suele ir muy bien, pero como están metiendo actualizaciones recientemente, también es normal que a veces vaya un poquito mal. Pero bueno, si funciona el mapa de arriba, con esto por el momento tiramos en el día de hoy. A ver si se arregla para los próximos vídeos. Y lo que puedo destacar aquí en el mapa de medio plazo es que empieza a aparecer liquidez desde los 22.560 en adelante. Tenemos aquí un nivel con bastante liquidez, sobre los 20.800. Y aquí también en los 21.600 incluso veríamos bastante liquidez. Vamos a cargar el mapa de corto plazo por aquí, porque este intuyo que no va a cargar. Pues nada, pues revisamos los CVDs, a ver si suena la flauta. Y mientras revisamos los CVDs, a ver qué podemos observar. En general yo diría que Coinbase ha acompañado bastante durante todo el movimiento alcista. Sí que es cierto que en algún punto ha vendido de forma un poco más agresiva, pero luego con las compras ha ido recuperando. Luego Bitfinex yo diría que también, siguiendo bastante al precio. Aquí también descargo un poquito más agresivo, pero en general cada vez que sube el precio ellos acompañan. Y Binance yo creo que no hay ningún tipo de duda, de hecho es el que más parece ser que está siguiendo el precio. Vamos a ver si desde algún otro exchange o incluso desde los futuros podemos ver algo. Aunque aquí le está costando cargar un poquito toda la información que hay. Bueno, comenzamos con los de Spot. Huobi veo que también ha estado siguiendo al precio. En general nada más que añadir. Y luego, mirad, aquí sí que hay algo bastante curioso. Antes del segundo pumpeo, bueno, de hecho en general, si comparamos los que son los futuros de Kraken, habría una divergencia bastante importante. Se han cerrado muchísimas posiciones en long, sobre todo en torno a la zona de los 24.000, como veis, antes de este último movimiento alcista. Luego ha acompañado un poco, pero no ha sido suficiente como para alcanzar los niveles que había previamente. El resto más o menos han seguido el precio. En el resto no habría mucho más que comentar. Así que bueno, esto no está cargando. Vamos a revisar el mapa de corto plazo aquí. ¿Veis? Aquí sí que está cargando. Y aquí lo que tenemos es mucha liquidez desde los 22.560 hasta los 21.980 prácticamente. Sobre todo donde más hay ahora mismo es en los 22.100. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.